cuáles son los motores que mueven a nuestras vidas. Y yo hablé la semana pasada que cuál es el motor que mueve tu vida. Hablé del motor del materialismo, hablé del motor del temor, del resentimiento, el motor de la aprobación y el motor de la culpa. Pero voy a regresar un poquito más a enfatizar el motor de la culpa que mueve a muchas personas. Vamos a poner allí el título, el motor de la culpa. Digan conmigo, el motor de la culpa. Muchas personas, yo los observo, que son impulsados, que son movidos por la culpabilidad. Y la culpa asfixia, ahorca tu destino, tu propósito, tus sueños y también tu llamado. La culpa afecta nuestras relaciones. Miren lo que la semana pasada yo les di esta frasecita que la voy a volver a repetir. La culpa hace que tu futuro sea controlado por las cosas que te sucedieron en tu pasado. Mucha gente que es impulsada por el motor, the engine, el motor de la culpa, están controlados por las cosas que les sucedieron en su pasado. Y eso hace que tu futuro sea truncado, sea parado. Tú y yo no podemos vivir nuestra vida respirando del polvo del pasado. Necesitas tú y yo decirle a nuestro pasado o al ayer: no te entrego ningún minuto más de mi vida y de mi existencia. Dios desea que tú y yo rescatemos nuestro presente, pero tienes que dejar ir la culpa, porque muchos son movidos por ese motor. Hay un libro muy bueno que te recomiendo que dice: ¿quién aprieta tus botones? ¿Quién aprieta tus botones de aquí, de adentro, de tu corazón? Así es que Dios desea que rescatemos nuestro presente, porque la culpa te fija en sucesos del pasado y es una emoción que despilfarra una mayor cantidad de energía emocional y nos hace sentir inmovilizados en nuestro presente por algo que ya nos pasó. Y cuando somos motivados por la culpa, tenemos la tendencia a preocuparnos más por nuestra conciencia que por las relaciones. ¿Saben cómo trabaja la culpa? La culpa es una vocecita interna que canta como un gallo en nuestra conciencia. La conciencia, déjenme decirles dónde está la conciencia. La conciencia no está en el alma. En el alma nomás hay tres cosas. En el alma está la mente, en el alma están las emociones y en el alma está la voluntad humana. Pero la conciencia es la voz interna. Es esa vocecita que tú dices: siento una corazonada aquí adentro de mí. Esa es la conciencia. Y allí es donde trabaja la culpa. Cada vez es una vocecita, pero esa vocecita siempre te está condenando. Tú, por los errores que hiciste en el pasado, o por los fracasos que hiciste en el pasado, o por lo que te pasó en el pasado, tú nunca triunfarás en tu vida. Tú nunca vas a lograr hacer grande. Tú nunca vas a lograr llegar lejos. Pero yo te invito a que no te dejes mover por el motor de la culpabilidad. Declárale uno hasta aquí. Declárale, porque la culpa es el enemigo oculto del amor. ¿Por qué yo digo que la culpa es el enemigo oculto del amor? Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Fíjate bien cómo a veces luchamos con la culpa. Estaba yo una vez viendo un ejemplo de una pareja que cumplieron años de aniversario y el esposo la llevó a cenar, le compró chocolates y le compró flores, y los del restaurante le sacaron una foto y le dijeron: wow, mira, te sacó a cenar, te compró flores y te regaló todo esto.
Y les dijo el Señor a los del restaurante: es que si no la sacaba a cenar y no le compraba flores y no le daba chocolates, me iba a sentir culpable. Ahí está. Lo que tú haces, ¿lo haces por amor o lo haces por culpa? Piénsalo. Pero muchas veces lo que hacemos, lo hacemos para no sentirnos culpables, porque luchamos con esa vocecita de la culpa. Los que luchan con la culpa les cuesta decirle a sus hijos no. ¿Me compras un iPhone? Y hacen la lucha de comprárselo, porque si no se van a sentir culpables. Dicen: ay, qué mala madre soy, ay, qué mal padre soy. Lo que pasa es que estás luchando with guilty, es la culpa. ¿Se lo das por amor o se lo das por culpabilidad? Y déjenme decirles algo, sinceramente. Ahorita voy a hablar un poquito como consejero. Cuando tú haces algo por la culpa, tú piensas que estás haciendo algo bien por la otra persona, pero no. Más bien somos egoístas, porque más bien lo haces para ti, no sentirte yo culpable. Yo no quiero sentirme culpable. No lo haces tanto por la persona. Tú, I feel guilty. Be careful. Entonces es el motor que gobierna, controla y impulsa la vida de muchos. Aprende a decir no sin sentirte culpable. ¿Me puedes ayudar hoy? Híjole, el pastor me pidió que le ayudara. Sí. Es que si le digo no, me voy a sentir mal. No, mejor dime no. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Hay muchos hombres y mujeres, ¿sabe cómo le llamamos en consejería? Culpógeno. Culpógena. Cargan con mucha culpa. Y cuando cargan con mucha culpa, tiran toda esa culpa a las demás personas. Me fui de la iglesia por culpa del pastor. No estoy aquí por culpa del pastor. Gente que lucha con culpa. No hice esto por culpa de él. Por culpa de él. O sea, no fue mi culpa, fue la culpa de él. Dejemos la jerga y el manto y esta emoción terriblemente poderosa, tóxica, que traemos en la conciencia, y enjuiciémosla ante el tribunal de la gracia de Cristo Jesús. Mira lo que dice ese versículo, nos va a ayudar mucho. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice que ninguna condenación hay. Jesús ya pagó el precio de nuestra culpa. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué yo la cargo? Jesús ya la pagó. Él llevó nuestra culpa, nuestros errores de niños, de niñas, los fracasos, los complejos. Jesús ya los llevó. Dice: ninguna condenación, porque la culpa lo único que nos hace es nos condena en la conciencia. Jesús lo pagó. ¿Cuántos de ustedes alguna ocasión en su lectura bíblica han leído el Evangelio de Juan? Nomás Juan, levante la mano. Bueno, déjame te digo algo, a lo mejor tú ya lo sabías, pero si lo vuelves a leer, a mí me gusta leer y saco cosas. Yo descubrí que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, hay plasmados siete veces yo de Jesús. Por ejemplo, yo soy la puerta. 1. Yo soy el camino. 2. Yo soy el pan de vida. 4. Yo soy la verdad. 5.
yo soy la resurrección. Sí, 6, yo soy la vida. Y 7, yo soy todo lo que mi pueblo necesita que yo sea. O sea, que Dios, nuestro Padre, es todo para cada uno de nosotros. Todo, todo. Debemos dejarle la culpa a los pies de Jesús y recibir el perdón de Dios, porque si no va a ser un motor que va a movernos constantemente en nuestras vidas. Por eso mira lo que dice el Salmo 103:14, dice, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos polvo. Pero ¿cuántos creen que Dios levanta al que se cae? ¿Cuántos creen que Dios ayuda al débil? Solo necesito reconocer mi condición y hacerme pequeño delante de nuestro Dios. Yo siempre he creído que cuando uno se hace pequeño, que Dios busca gente pequeña como yo para usarla en algo grande. Ustedes recuerdan cuando uno llamado Saulo iba en el camino a Damasco. ¿Recuerdan ustedes que llevaba cartas? ¿Para qué? Para arrestar a los creyentes, a los hijos de Dios. Y cuando iba en el camino de Damasco, él se llamaba Saulo. Le pusieron su nombre Saulo en mención a Saúl, el rey Saúl. Saúl, porque el rey Saúl era muy grande. Y cuando Dios le dijo, Saulo, 2 veces, Saulo. Cuando Dios nos dice 2 veces, es número 1, para que sea establecido en el cielo, y número 2, para que sea hecho en la tierra. Saulo. Y luego le dice, ¿por qué me persigues? Y después de su conversión, Dios les cambia el nombre y le pone Pablo. Usted que es estudioso de la Biblia, ¿sabía usted qué significa Pablo? Pablo significa pequeño. Dios lo tuvo que tumbar del caballo y hacerlo pequeño. Porque cuando yo me hago pequeño, Dios me hace grande. Cuando yo me humillo, Dios me levanta. Cuando yo me agacho y me inclino ante Él, Dios me usa. Hazte pequeño y Dios te va a hacer grande. Y voy a desviarme un poquito para decirles algo que noté en lo que les acabo de decir. Pablo dice en la Biblia que llevaba cartas cuando iba en el caballo, con permisos para arrestar a los cristianos. Y fíjate bien lo que Dios le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? No le está diciendo, ¿por qué persigues a los cristianos? No, lo que está diciendo es que cada vez que tú persigas a una mujer de Dios o a un hombre de Dios, me estás persiguiendo a mí. Be careful. Dura cosa es dar contra el aguijón. Dura cosa te da. ¿Por qué me persigues a mí? Y yo le dije, Señor, pero estaba persiguiendo a los cristianos. No, porque el que te persigue a ti se está metiendo con Dios. No te defiendas. Let it go. Porque se está metiendo en un territorio que es de Dios. Por eso Dios lo tumbó del caballo, le quitó el nombre de Saulo y le puso pequeño. Porque cuando soy débil es cuando soy grande en el Señor. Ahora ya aprendiste lo que significa Pablo. Pequeño. Hazte pequeño en Dios para que Dios te haga grande. Por eso dice, Él conoce que somos débiles. Dios ayuda al débil. Dios. Entonces, tenemos que ver aquí que hay un tipo de culpa legítima y un tipo de culpa ilegítima. Hay que hacer la diferencia de los dos. Por ejemplo, la culpa legítima es una culpa verdadera, es una culpa apropiada.
Por ejemplo, cuando yo hago un pecado ante Dios, esta culpa me lleva al arrepentimiento, me lleva a cobrar conciencia, me lleva a los pies de Cristo. Es una voz interna que me trae convicción, convicción amorosa de pecado, pero nunca me trae condenación. Dios nunca trae condenación, Él nos convence de pecado, nos habla con convicción y nos hace salir de la superficie de los verdaderos sentimientos. Es optimista en cuanto al futuro, pero la culpa ilegítima de la que yo estoy hablando es una culpa falsa o es una culpa inapropiada. Es una voz interna que nos acusa, nos condena, y Satanás la utiliza, esta culpa falsa, como su arma más poderosa para condenarnos a nosotros. Y muy a menudo utiliza sutilmente palabras como: deberías ser más cristiano, deberías orar más, deberías ser mejor mamá. Es la vocecita de la culpa falsa. La culpa falsa siente que nunca debería uno enojarse. ¿A cuánto les ha pasado? Que de repente dice: me voy a portar bien como cristiano, y de repente alguien te hizo enojar y sabes que se te voló la paloma y te vino el buitre. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y luego sientes culpa. Es muy raro que me vea usted enojado. Solo mi esposa me conoce y mi hija. Cuando algo así sucede, digo: pásame el teléfono, me lo digo. Dice: híjole, mi papá. Es cuando lo agarro, así te agarro el cinto y te doy 2, 3. Y luego me siento culpable. Y Dios dice: no, era tiempo. Porque Dios al que ama, lo disciplina. ¡Ay, aleluya! No me dejen solo, montoneros. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Porque a menudo uno siente culpa falsa. Como: nunca debería de enojarme, nunca debería triunfar por mis fracasos. Se preocupa de cómo los demás lo ven a uno. Pero dice Apocalipsis 12:10: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Concluyo: culpa legítima se ajusta a la verdad. Culpa legítima y verdadera proviene de la violación de una norma divina, pero la culpa ilegítima, no verdadera, es un desconocimiento total o parcial de la verdad y persiste aún cuando Dios ya nos ha perdonado. ¿Y cuáles son las consecuencias emocionales? Bueno, sentido de pérdida, vacío existencial, depresión, estados de ánimo inconsistentes, baja autoestima y sentido de rechazo. Inhabilidad para aceptar el perdón de Dios divino, ausencias del fruto del Espíritu Santo, como el amor, gozo, la paz, y visión oscura limitada respecto a lo que es el amor de Dios. Veamos esta historia y vamos hacia adelante. Juan 8:1 en adelante. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Fíjate bien, me interesó mucho cuando dice que ellos la encontraron sorprendida en adulterio. En consejería yo aprendí que hay algunos desórdenes sexuales. Uno de los desórdenes sexuales son los voyeristas, otros son los exhibicionistas. Estos para mí eran voyeristas. Estos eran voyeristas. Son los que les gusta espiar. Ahorita la vamos a clachar. Es más, pásame el celular para grabarla ahorita. Vas a ver. Estos eran voyeristas. Nomás la estaban espiando los fariseos y la trajeron a Jesús porque la encontraron sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio para exhibirla, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y luego dice más adelante en el 5: en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ojo, voy a decirle, a ratito les voy a explicar lo que significa el 7. Inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los chiquitos. Y quedó Jesús solo y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dijo: ¿ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mira, puntos que podemos ver aquí. En primer lugar, yo me pregunto, ¿por qué le trajeron a la mujer y dónde estaba el hombre? Yo me acuerdo de una muchacha que casé yo hace 40 años. Bonita la pareja. A la semana me la trajo el muchacho, casi me tumba la puerta. Dice: no era virgen. Para mis pulgas, hasta me arremangué. No era virgen, chaparrillo. Y yo digo: no, ahorita me lo surto Yo defendiéndola. ¿Quién te dijo? Yo me dijo, no era virgen. Siéntate. Le dije: háblame a calzón quitado. Tú, antes de casarte, ¿te dormiste alguna vez con una mujer? Y dijo: no, pues yo soy hombre. Y le dije: prostituto. Si tú también. Pero en la ley hacían esa diferencia. Ella no. ¿Y el hombre? ¿Quién lo dice? La cultura. ¡Hey! No me agachen la cabeza, machitos. Y gracias a Dios que lo logré noquear, porque se la apliqué bien aplicada. Ya decía: aquí se la dejo. Pues, ¿cómo que me la vas a dejar aquí? Y mi esposa se acuerda, hasta le da risa. Tantas cosas que aprendimos en el camino. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques. Primer lugar, ¿dónde estaba el hombre? Segundo lugar, los fariseos y escribas. ¿Sabes que todos, comenzando conmigo, todos, no me agaches la cabeza, tenemos algo de fariseo? Todos, no me agaches la cabeza, santurrón. Siempre, como decimos, yo soy más, yo nunca peco, Todos tenemos algo de fariseo. Pregúntenle a mi esposa. Como un día Dios me dijo a mí: quítate mientras me vomito en tu cara. Dios me confrontaba muchas veces. Pero todos tenemos algo de fariseo. Listos para acusar con el dedo de la culpa a los demás. Una vez alguien estaba diciendo del error de aquel, y que le dice la persona que está ahí: ¿qué? Tu pecado, mi pecado, su pecado, tu pecado. ¿Qué? El que esté sin pecado, tire la primer piedra. Entonces, que Dios nos ayude a no tener esta actitud de fariseos. Dice que la pusieron en medio para exponer su error, para exhibirla y ellos sentirse mejor. ¿Cuántas veces de nosotros dicen: ay, cayó en pecado esa persona? Ay, ya me siento mejor. No, la cosa es que a ti no te han encontrado, pero tú también te gusta el billuyo. Sí, nomás que a ti no te han encontrado. A ti también no te han encontrado. Nomás porque aquel ya lo descubrieron. Y dice: la ley nos mandó. Esta tendencia a estar apegados a las reglas en sí no es malo, pero el peligro de las reglas es que tengan más importancia que las relaciones. Cuidado, cuando las reglas tienen más importante que la relación. Fallaste. Cuidado. Decían en la ley: papelito habla. Jesús primero quita la culpa, ni yo te condeno, y luego trata con el corazón y la conducta.
Por eso le dijo, ni yo te condeno. Jesús siempre trata primero con la culpa. El abrazo antecede al arrepentimiento. Primero Dios nos da el abrazo de amor. Ni yo te condeno, te quito la culpa. Y yo creo que la muchacha se fue, pero ay, ni él me condenó, y empezó a caminar. Oye, hija, pero ya párale. Ni yo tampoco te condeno. Y empezó a moverse como víbora borracha. Oye, pero ya párale. Fíjate bien, le aplicó la gracia y en segundo lugar le aplicó la verdad. Gracia y verdad se corrige, pero primero con gracia. Con gracia y verdad se corrige. ¿Me estoy explicando? Con gracia y verdad se corrige. Entonces, como yo estoy hablando de la culpa, voy a ir más rápido. Un psicólogo cristiano, leía yo muchos libros antes en la escuela por la carrera que perseguí. Me ponían a leer muchos libros del Dr. Dobson, de Tim LaHaye, Jacques McDowell, puros psicólogos, psiquiatras cristianos. Y en uno de esos libros yo leí que uno de estos pastores, psicólogos cristianos, hizo un estudio sobre la culpa y tomó un grupo de personas y por medio de su encuesta los colocó en dos grupos en referencia a la culpa. Y dijo yo, en este grupo de personas yo veo que hay aquí gente que son altos en culpa y otros bajos en culpa. Y lo mismo hizo con el amor y sacó 4 grupos. Del grupo de 100 sacó 4 grupos. Y quiero decirles que aquí los que están sentados, aquí cae uno de ustedes, en uno de estos grupos. Primer grupo que hizo, dice, los que son altos en amor y los que son bajos en amor. Los que son altos en culpa y los que son bajos en culpa. Ahí les voy. Y de estos 4 grupos, veamos el primer grupo, los que son altos en amor. Vamos a ver, se les puso los complacientes, los complacedores. Son altos en amor, pero también altos en culpa. ¿Y sabes quiénes son estos? Los que son altos en amor. Este es el grupo más grande de todos. Es el número donde más personas caen aquí. Con los complacedores, hazte este examen tú. Aman con el corazón, pero no con la cabeza. ¿Por qué? Porque el complacedor no se mueve mucho en la empatía, sino que se mueven mucho en la simpatía. Porque aman con el corazón, no con la cabeza, y la empatía ama con el corazón y la cabeza. Lo voy a volver a repetir, yo sé que ahorita estoy hablando en otros términos ya. Hay veces que me tengo que desvestir un poco de la escuela y volverlo a... Ahí les va. La empatía a veces es confundida con la simpatía, pero es diferente. Ejemplo, una persona se está ahogando. La simpatía ve que se está ahogando y le tira un salvavidas a esa persona. Esa es una persona que tiene simpatía. La simpatía lo ve, pero la empatía lo ve y se tira un clavado para rescatarlo. El que tiene simpatía, un salvavidas. El que tiene empatía, se tira el clavado adentro. Más claro, no se los puedo hacer. O sea que la empatía piensa cuando alguien lo ofendió, ¿cuál sería su motivo? Tal vez creció con muchas heridas. Porque con la empatía es mucho más fácil perdonar. Y los complacedores y los complacientes tienen simpatía, pero no analizan. La clave de los complacedores es que están enfocados en hacer cosas amorosas y se les olvida en ser personas amorosas. Hacen cosas amorosas, pero no son personas amorosas. Parece amor, pero no es amor. Su enfoque es hacer cosas amorosas, pero sin ser personas amorosas. Puede que el complaciente es muy generoso o dadivosa. Parece que está mostrando mucho amor, pero en sí es una persona que puede ser también muy cruel.
porque está enfocado más en obras, en hacer, pero no en ser una persona de amor. 4 niveles, 4 grupos de la vida donde uno va creciendo y madurando. Si tú te identificas con el complacedor, tienes que esforzarte a crecer y madurar. No te quedes allí, sino hay que esforzarnos a crecer. ¿Y sabe cuál es el estilo de este? Son personas que les gusta evitar, dejar que otros decidan por ellos. Si tú les preguntas, ¿a dónde quieres ir? Y te responde, a donde tú digas. Evitan. Lo que está detrás de esa persona es que ellos no quieren tener culpa si algo sale mal. O sea, nos salió mal donde fuimos. Pero yo no decidí. Están evitando la culpa. Constantemente están luchando para quitarse la culpa. 2, los controladores. Estos son bajos en amor y bajos en culpa. Bajos en amor, bajos en culpa. Son exactamente lo opuesto a los otros. Son como un espejo. Los controladores aman con la cabeza, pero no con el corazón. Ellos analizan, pero no simpatizan. Y aquí la tendencia son de muchos varones. Por eso en muchos matrimonios se encuentra una complacedora con un controlador, un roto para un descosido. O sea, si los dos reconocieran sus debilidades, podrían llegar a ser una buena pareja de éxito. Porque las debilidades de uno se pueden complementar, se pueden formar una pareja de éxito. Y el enfoque de los controladores es resolver problemas. Si tú buscas un hombro para ayudar, busca un complacedor. Pero si estás buscando a alguien que te pueda hacer la vida más fácil de tu vida, buscarás a un controlador y te dará 3 pasos. ¿Y cuál es el estilo de los controladores? Bueno, el estilo de los controladores es deferir, ceder o dejar. Su estilo de comunicación del primero es dejar que otro decida, pero el controlador es exigir. Si tú preguntas, ¿qué quieres? Él te va a decir, quiero esto y esto y esto y lo quiero ahorita. Es un controlador. Te va a decir rapidísimo. Vamos a pasar al tercero. Los retenedores, bajos en amor y altos en culpa. Este es el peor, el más difícil. Son personas que cargan con tanta culpa que no pueden ver más allá de ello. Les es difícil ver que otros tienen necesidad. Cuando ven el mundo no lo pueden ver, lo que otros están necesitando y viviendo. Solo viven para su propia necesidad. Son como los lentes que usan algunas personas para el sol, que parecen espejos al quedárteles viendo. Tú no puedes ver sus ojos, solo se ven ellos a sí mismos hacia adentro. Y estos retenedores son personas que tomaron esos lentes y los voltean hacia adentro, y al voltearlos lo único que pueden ver es ellos mismos. Solo pueden ver su propia necesidad, no pueden ver la necesidad de los demás. Ven al mundo solo con el reflejo de su propia necesidad. Ya ve cómo sí necesitamos que Dios nos sane la herida del motor de la culpabilidad. Los que son retenedores por la herida que traen por dentro de la culpa, tienen el síndrome del saco ahuecado, barril sin fondo. Siempre están, dame, ayúdame, help me, dame, retengo. Pero su problema es que no analizan ni tampoco simpatizan, porque no reconocen que otros tienen necesidad. ¿Quieres sacar a alguien que tiene depresión? Te voy a dar un consejo. Agárralo y ponlo que ayude a otros, y se le va la depresión. Porque lo sacas de su mundo. Todo es motivado por la culpa. Vamos bien. Y el cuarto, los amadores. Son altos en amor y bajos en culpa. Aquí es donde quiero llegar. Los que están altos en amor y bajos en culpa. El amador puede analizar, pero también simpatizar. El amador tiene la capacidad de juntar en una sola persona lo que tanto anhela el complacedor y el controlador. Por eso, creciendo juntos, hacen un buen equipo. El amador sabe ser una persona amorosa y no solo hacer cosas amorosas. Son personas genuinamente amorosas. El amador genuino sabe escuchar con un tercer oído. No solo escucha las palabras, sino también las emociones subyacentes. El amador es libre de culpa. Por eso puede amar verdaderamente, porque la culpa es el enemigo oculto del amor. Es un enemigo oculto, no visto y escondido. La empatía es el corazón del amor.
La culpa roba nuestra habilidad de poder tener empatía. El amador tiene una vida libre de culpa. Una vida libre de culpa sin apuntar, sin criticar, sin señalar. Porque cuando no tenemos culpa, somos libres, somos altos en amor y bajos en culpa. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Altos en amor y bajos en culpa. Cuando uno no está bajo en culpa, cuando uno no está bajo en culpa, uno es libre para aceptar a la gente y reconocer que la diferencia es lo que Dios ha hecho entre nosotros. Somos diferentes. ¿Cuál es tu estilo? Mire los 4 estilos, ya voy terminando porque quiero aplicar estilos de comunicación de cada uno. El complacedor difiere, lo que sea. El retenedor desvía. El controlador exige, pero el amador declara. Pone las cosas a la mesa y una persona madura en amor sabe que te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta decisión. Por ejemplo, si es pareja, le dice, a mí me gustaría que pintáramos la casa de este color o que decidiéramos esto, pero si tú te gusta otro color, está bien. Pero él sí te expresa lo que siente. Él te lo expresa. No siempre te cede. ¿Por qué? Porque es alto en amor y muy bajo en culpa. Entonces sí tenemos que confrontar la culpa y quitárnosla. Hay un Salmo 32:5 que lo leí la semana pasada, no lo di ahí atrás, que dice, Salmo 32:5 en la NTV, dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Dios nos perdonó y nos hizo libres de toda culpa. Toda mi culpa, dice David, desapareció. Entonces la pregunta es, ¿y por qué sigo luchando con la culpa? ¿Por qué sigo luchando? Yo recuerdo hace tiempo atrás, todos hablan del bullying. Y en una escuela tenían un problema con varios bullying, niños que hacían bullying, los bullies. Y trajeron a un psicólogo cristiano para ayudarlos a los niños. Esos niños empujan, golpean, jalan el cabello, son peleoneros, dicen apodos. O sea que casi nadie los quiere. Pero cuando este psicólogo cristiano los invitó a ellos a formar parte de una patrulla selecta para resolver problemas en el recreo, su función de los bullying, les dijo el psicólogo, no es castigar ni agredir, solo quiero que protejan y quiero que sirvan. Y miren lo que pasó. Por primera vez los bullies, los peleoneros, no fueron vistos como los malos, sino como los que ayudan y los que protegen. En ese momento la culpa se les cayó de encima y solo les dieron una oportunidad para cambiar. Cuando uno es librado de la culpa, sí puede cambiar. Si no es librado de la culpa uno, es muy difícil cambiar. Muy difícil. Por esa razón Jesús le dijo a la adúltera, ni yo te condeno, y ahora ya está resuelta. Que está resuelta tu culpa. Vamos los dos a platicar, pero yo no te condeno, dice el Señor. Así es que si tú luchas con culpa y si tú caes en uno de estos 4 grupitos, nuestra meta ser el número 4 es amadores, altos en amor y bajos en culpabilidad. Que Dios nos ayude, porque yo sé que varios luchamos con el juego de la culpa en la conciencia, pero Dios nos quiere liberar, sanar totalmente de la culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Sé sincero, abrir tu corazón a Dios, desnuda de tu corazón y el Padre bondadoso te va a perdonar. Confesar a Dios nuestro pecado y pedirle perdón, recibir el perdón, porque la culpa no desaparece cuando pides perdón, sino cuando tú y yo recibimos el perdón de Dios.